Hola a todos y bienvenidos a Tech Riders, el podcast donde exploramos las últimas tendencias tecnológicas. Acompáñenme en esta aventura. Este contenido es divulgativo y de concienciación en tecnología y ciberseguridad. Los ejemplos y conversaciones buscan entender riesgos reales para poder prevenirlos. No se ofrecen instrucciones para realizar actividades ilegales ni asesoramiento profesional individualizado. Las opiniones son generales y no garantizan resultados académicos, laborales o económicos. Se recomienda actuar siempre de forma ética, responsable y conforme a la legislación vigente. Bueno, Ana, otra vez aquí. Otra vez, otro día más. Humanos y senior. Sí. ¿Qué tenemos? Hoy tenemos un tema muy interesante y también muy amplio, porque vamos a hablar con una persona que lleva ya muchísimo tiempo, ya nos contarás bien luego tu amplia experiencia, y también con María, que repites, y esta vez con otro título. Pero antes de daros pie a vosotros, retomamos a Maki, que ya vuelve de sus vacaciones. Cuéntanos lo que tú quieras, que siempre te presento yo. Pues nada, yo soy Maki, estudiante del máster de desarrollo y pues me estoy abriendo ahora al mundo laboral, así que genial de estar aquí y poderos preguntar. Y bueno, sí. Muy bien presentadas, es que al final sí, es que ya no nos conocemos, es que es acojonante. Pues María, entonces, ¿qué evolución ha tenido? ¿Qué has dicho? Bueno, pues a ver. de Prodware, de una empresa que haya colaborado con nosotros, como hemos dicho, repites María, desde la última vez que grabamos hasta ahora ha cambiado la manera en la que te voy a presentar, qué ilusión. Ahora eres manager del equipo de atención de atracción de talento. Mira, de atracción me vais a perdonar porque con los títulos yo soy terrible, ya me han visto, así es que siempre tengo que mirar la libreta. Y también tenemos a Elías, que es consultor de Customer Engagement. Sí. O sea, todo lo que tiene que ver con el cliente, pero bueno, ya vosotros sabéis mejor expresar lo que trabajáis. ¿Qué hacéis? ¿Empiezas tú, María? Bueno, yo coordino el equipo de atracción de talento y reclutamiento en Prodware, así que veo todo lo que son los procesos de selección, de atracción de talento, employer branding. Trabajamos muy de la mano con otros departamentos también dentro del equipo de recursos humanos, así que un poquito variado. Qué bonito, maravilloso. Qué bonito que hayas subido otro escalón. Gracias. Muchas gracias Gracias al podcast. Claro. Quien viene aquí promociona. Sí, súper contenta, muchas gracias. ¿Y tú, Elías, qué nos cuentas? Yo trabajo en el equipo de consultor, en el equipo de Customer Engagement, que al final es todo el ciclo de vida del cliente en una empresa, desde marketing, ventas, con todos los procesos correspondientes, luego Customer Service, que es la atención al cliente postventa, o a lo mejor no, depende de cada compañía, y luego una parte de Field Service, que es para los servicios de reparación, cuando van a reparar algo, pues la optimización de rutas de recogida de material, las rutas donde tienen que ir para reparar, todo ese tipo de cosas. Qué maravilla. Muy completo. Un puesto muy Qué guay. Total. Qué interesante. Bueno, Maki, ¿por dónde quieres empezar? Pues os iba a preguntar, que pues no por nada eso, lo de empezar a buscar trabajo y todo, ¿qué habilidad diríais que os gustaría que cualquier programador tuviera? Independientemente del nivel de experiencia, de las tecnologías, independientemente de eso. Sí. O sea, yo diría... Bueno, empiezo yo. Pero prácticamente Empieza. cualquier persona que trabaje en una consultora, yo creo que tiene que tener orientación al cliente, que es súper importante porque al final los proyectos son de cara al cliente, y comunicación, habilidades de comunicación, súper importante. En el máster nos han dicho un montón lo de la comunicación y todo. ¿Es solamente como por parte del equipo interno y tus compañeros o también es por esta cara al exterior de decir? Es ambas, sí. Es muy importante, normalmente, que es un problema que tenemos la mayoría de técnicos, es que hablamos técnico. Entonces la gente del otro lado no nos entiende. Entonces es importante hablar negocio, ¿no? Y la parte de soft skills, saber explicar conceptos complejos de programación muchas veces, porque muchas veces entramos a lo que controlamos cuando vamos a hablar y entramos al fondo y leer código para que el otro entienda, que cuando realmente si es alguien de negocio no se entera de nada. Claro, es que de hecho muchas veces el cliente va con un problema que no sabe cómo solucionar, Claro. entonces hay que ponerle palabras a eso y ahí pues la empatía, la comunicación son súper importantes. Igual realmente dónde está la expertise, ¿no? Sí, lo que aprendes es eso. Luego Además, pasaremos por ahí. es importante saber comunicar. Vamos a empezar. Sí, yo cuando estaba en marketing, ¿vale? Tenía una compañera con la que estuve trabajando unos años y montamos unos cursos de formación porque luego
ya no solo negocios, sino equipos de marketing que hablaban con gente de programadores que querían medir, yo qué sé, clics en una página web y le decían, ponme este código, pero luego el programador no entendía porque no se comunicaban igual y no sabía la importancia de medir un clic en un botón de una página web, por ejemplo. Entonces, es importante intentar también entender cuál es el problema del compañero o el cliente y saber expresarte con sus palabras. Claro. Totalmente. Muy de acuerdo. Y esto para la gente que, bueno, en realidad yo me incluyo un poco, como para aprender esto, ¿es con el tiempo o diríais que es algo como más... ¿Innato? Sí, innato, como una habilidad? Todo se aprende. Si te sale innato, tardas un día. Si no, tienes que dedicarle un mes. Vale. Entonces, siempre está el límite y las vergüenzas que nos da a todos de hablar en público, dar una charla técnica, explicar con un PowerPoint algo a nuestros compañeros. Eso, al final, al hacer un PowerPoint, también nos ayuda a sintetizar las ideas para explicarlas mejor. Sí. De hecho, aprendemos más cuando explicamos algo, porque para explicar algo tienes que entenderlo mejor. Entonces, ese tipo de ayuda a los compañeros, ese tipo de formaciones, charlas que puedes dar o que podemos dar, eso a nivel técnico nos ayuda a saber expresarnos mejor también. Total. A mí yo no me lo yo es que venía de otro mundo totalmente ¿De diferente, de fotografía, vídeo y como que de lo que más me empezó a gustar cuando empecé a programar es esto que al principio lo decía todo el mundo, estás en constante aprendizaje, tal, no sé también qué pensaréis de esto. Sí. Siempre. Y a mí me daba miedo porque era como, wow, yo lo que quiero es trabajar, no estar constantemente informando. Y luego de repente entre la curiosidad y todo, pues de hecho esto lo quería decir en verdad para enlazarlo con una pregunta que, bueno, en realidad la lanza a todo el mundo, pero sobre todo a ti, Elías, que nos has contado un poco antes. ¿Cómo ha sido tu desarrollo profesional? ¿Has pasado por muchos campos? ¿Has seguido siempre lo mismo? No, yo empecé hace un montón. O sea, para empezar, yo estudié un FP administrativo porque cuando yo empecé no había los FPs que hay ahora o los módulos, no sé cómo se llaman ahora, sí, corregidme. Ahora ya hay módulos directos de informática. Cuando yo empecé, no. Cuando yo empecé había un FP administrativo que tienes que hacer un auxiliar administrativo, creo que era, que te enseñaba contabilidad, finanzas y todo eso, y luego que eran 3 años y luego 2 años de FP de informática. Pero yo tenía muy claro que quería estudiar informática, entonces eso es lo que hice, aprendí esa parte de contabilidad en su momento y luego ya me pasé a estudiar la parte de informática. Y luego de ahí salté a la carrera, a la de gestión de aquel entonces, que solamente había gestión y ingeniería superior. Ahora creo que también hay 3 o 4 módulos, ¿no? No sé exactamente cómo está ahora. Entonces yo cuando estaba haciendo el FP de informática, yo ya empecé a hacer prácticas programando páginas web en PHP. Eso porque era la novedad aquel entonces. La novedad. La novedad, era PHP versión 2, o sea que era la super novedad, acababan de ¿Qué nacer. época estamos hablando? En el 94, Claro, es que fíjate, 93. Bueno. desde entonces tampoco ha pasado tantísimo tiempo. No. Y lo que has estudiado tú no tiene nada que ver. Nada. Bueno, Bueno, sí, pero... Sí, porque ha cambiado los lenguajes, lo que pasa es que han cambiado los lenguajes de programación. claro. Y la ahora ya no- manera de... Y la forma de pensar igual. La manera de pensar, la parte de modelo visto controlador o toda la parte de, ya lo diré, todos los principios modernos de programación antes no era así. Antes tenías que explicar todo, toda parte de reutilización, herencias, todo ese tipo de cosas que ahora son normales. Antes era más complicado porque no existía, y menos para páginas web, ¿no? Entonces yo empecé programando páginas web, luego fui, pero en unas prácticas en empresa, en una beca, más o menos. Luego me puse a trabajar en un CPD que daba acceso a Internet por RDSI, ADSL a empresas y a particulares, y ahí hacía sistemas y desarrollo web. Luego cambié a una agencia de viajes para hacer algo, a una empresa que llevaba un software de agencias de viaje para hacer algo parecido. Ellos regalaban páginas web y landing page que antiguamente eran portal de empresa, pero ahora eran landing page de las propias agencias. Vale. Y luego de ahí me vine a Madrid a una empresa de trabajo que tenían SMS, eran generadores de contenido para móviles, que era cuando empezaban los móviles que te podías descargar los politonos y todo eso y los números cortos.
Que era La eso época aquella de los politonos. politonos que todo el mundo... SMS, Mandabas un SMS, un número corto, y te descargabas en el móvil los que lo soportaban, politonos y tonos, imágenes de pantalla y tal. Bueno. Ellos tenían plataforma de SMS, tenemos una plataforma de SMS conectada con operadores directos, y luego aparecieron otros players en el mercado que agrupaban para que las conexiones multiempresa fuesen más fáciles. Porque empezaron a crecer al principio solamente estaba Movistar y Vodafone, y luego empezaron a crecer más, que si Orange, que si no sé qué, entonces te metías en agrupadores. Ahí estaba como programador y parte de sistemas también, porque montamos la estructura de SMS. Luego pasé a responsable del equipo de sistemas. Luego me cambiaron en la misma empresa, fui cambiando de roles. Luego del responsable del equipo de sistemas pasé al responsable del equipo de desarrollo, porque como conocía el negocio, era más fácil encontrar a alguien de sistemas que supiese gestionar servidores. Por aquel entonces empezaron a lanzarse lo que eran los contenedores. Entonces nosotros hicimos ahí migración de muchos procesos o los microservicios a contenedores Docker en su momento para conseguir más escalabilidad en aquella empresa. Y todo eso lo desplegábamos en Azure, hoy, en Amazon Web Service. Luego me fui de CTO a una empresa de marketing. Esa empresa, el modelo no era rentable, a los 3 años cerraron, pero me quedé en el grupo, trabajando para 2 empresas del grupo. Una en la parte de innovación en marketing con proyectos de Big Data europeos, y en la otra en la parte estaba ayudando al equipo de análisis web, para hacer marcaje de páginas web, análisis y todo eso. Que cuando dices, yo es que no, bueno, ya... Tú pregunta lo que es. Yo no sé mucho de muchas cosas. Cuando dices marketing es como más como consultor a marketing desde un perfil técnico o como más full marketing. No, la empresa, sí, una era marketing hacía marketing campañas para El Corte Inglés, no es cliente, bueno, ahora no lo sé si son clientes, pero de ese estilo, campañas de marketing normales, que a ellos les estaba ayudando a plantear todos los marcajes de las páginas web. Es decir, cuando entras y compras, agregas al carrito para poder analizar esos usuarios. Vale. Y la otra hacía una cosa que se llama arbitraje web. Ponían anuncios en un portal en Google y redirigían tráfico a otro portal y ganaban dinero con la diferencia de los clics. Entonces, en esa empresa trabajé haciendo toda la parte de nuevos modelos de negocio, porque montábamos portales con inteligencia artificial para monetizar antes de que pegase todo el boom. Sí, porque ahora todo el mundo hace páginas web con inteligencia artificial. En aquel entonces nosotros ya hacíamos pruebas de concepto con eso. ¿Qué pasa? Que nosotros a nivel de marketing trabajamos con 6.000 millones de keywords. Cada keyword es el conjunto de palabras que tú pones en Google para hacer una búsqueda. Trabajamos con más de 6.000 millones de keywords. Entonces montamos... Suena un montón. 79 países, 15 idiomas. Nosotros entramos en proyectos I+D europeos para conseguir el análisis sintáctico de las propias keywords, porque las que son de los que buscan formación no, pero los que buscan algo activable sí que podían hacer clics, entonces jugábamos con eso. Y ahí estábamos en proyectos de I+D. De hecho, teníamos el data warehouse que más datos movía en Europa en Azure, porque lo montamos todo en Azure. Madre mía, has tocado todos los palos, ¿eh? Sí, he trabajado en un montón de cosas. Sí. O sea, Bueno, te digo que he sido junior muchas veces, o sea, fuera del expertise sí que es importante, también es una de las preguntas que vamos a hablar, ¿no? Tener unas bases, unas bases sólidas de base de datos, de algorítmica y todo eso. Luego ya el resto todo es más o menos lo mismo. Más o menos, cambia. Antes de entrar en la base, llegaremos. O sea, ¿en qué momento tú, que vas desarrollando sistemas, desarrollo, móvil, innovación, en qué momento dices, me voy a desviar al marketing por necesidad, por reto, oportunidad, o ahí estaba cansar de programar? No, es que me llamaron, o sea, ya está bien, ya estoy cansado de hacer APIs. También había una parte de APIs, ¿no? Por la parte de marketing, porque al final te conectas y montamos una estructura muy gorda para descargar la información de Google. Luego sí, todo Google, la parte de Google AdWords, claro, pues montamos, ellos tenían un proceso de descarga, lo que hicimos fue paralelizarlo para que una cosa que tardaban
más de 6 horas lo pusimos a reducir a 1 hora, paralizando el número de conexiones y tal. Todo eso lo desplegamos en máquinas virtuales que se desplegan en Azure, con contenedores dentro que lanzaban procesos, y luego todo eso, cuando terminaba, se metía en el Data Warehouse y se apagaban todas las máquinas y se desmontaba todo. O sea que el montaje estaba guay. ¿Por qué me cambié a marketing? Fue un cambio natural, porque yo me vine aquí a trabajar en la parte de SMS. Un antiguo compañero que conocí por internet me dijo, vente a Madrid, no sé qué, me vine con él a la parte de SMS. ¿Qué pasa? Que ahí también hacían campañas de marketing. Entonces ya me metí en la parte de marketing. Y toda la parte de inteligencia y análisis que hay en la parte de marketing me gusta. O sea, ahora he cambiado consultoría a otra cosa. Cambié hace 3 años, Encontré un mundo completamente distinto porque me apetecía cambiar. Y toda la parte de marketing sigo manteniéndolo y sigo en contacto con algunos compis porque me apasiona, me parece brutal todo lo que... Y complejo. Cómo nos manipulan, ¿no? La parte de marketing. Sí. Es que es muy interesante. Es que es muy interesante, yo entiendo claro. que cuando tú hablas de marketing, no es el marketing que se nos viene a la cabeza, a lo mejor de marketing en redes sociales, que es lo más habitual ahora. Que también se hace, pero era, no sé. Es un marketing más técnico, ¿no? Claro, yo estaba la parte técnica de marketing. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, para hacer un optimizador de campañas de Facebook, llevándolo a la parte social, yo me tenía que sentar con alguien de negocio para que me diga, a ver, ¿qué haces tú aquí? Claro. Para que me explique. O sea, tipo como los mapas de calor y esas cosas de... Claro, esa es la parte de análisis, pero nosotros trabajamos con campañas. La campaña es los anuncios que ves en Instagram. Esos son campañas. Entonces, ese tipo de campañas, para poder automatizar que alguien genere una campaña orientada a no sé qué, ahora todo es mucho más fácil con la parte de inteligencia artificial. Pero antes... había que subir 10 imágenes con 10 títulos, con 10 copies, con 10 call to action, o sea, los botones. Todo eso antes había que hacer. Entonces, todo ese tipo de procesos, para simplificar el trabajo al equipo de marketing, teníamos que aprender desde la parte de técnica más de innovación o no, cómo lo hacen, cómo gestionan las campañas, para luego nosotros, a nivel técnico, facilitarles el trabajo. Claro. Yo creo que al final el marketing es que está metido en todo. En todo. Es otro consejo que doy a los técnicos, ¿no? Tenemos que aprender a vendernos porque no sabemos hacerlo. O sea, yo después de 10 años, creo que he estado o 11, trabajando en empresas de marketing con gente muy buena de marketing, digo, es que esto nos lo tenemos que llevar a los técnicos que nos gusta estar ahí, los hackers técnicos que aparecen en todas las películas ahí. Pues claro, no es solo eso. Tenemos que saber vendernos y es algo que no sabemos porque realmente es incómodo para la mayoría de gente técnica ese tipo de exposiciones. Pero es muy importante y en general. Para todo el mundo. Y muchas veces el síndrome de impostor, que a veces que no tienes mucha seguridad. Claro. Sí, que dices, claro. Lo que le quieres vender. Sobre todo si caes en consultoría. Al final, todos los días estás vendiendo vendiendo lo que estás haciendo, vendiendo tal, porque al final si el cliente no lo compra, no trabajas. O sea, Y nos pasa en recursos humanos. En mi equipo, por ejemplo, nosotros constantemente estamos ofreciendo un proyecto y al final tenemos que saber transmitirlo, ¿no? También por eso es muy importante que todos los perfiles desarrollen esas habilidades, pero es que es muy difícil. Es difícil. Es complicado. Pero al final vosotros tenéis que tener dar un paso al punto de frente. marketing para encima destacar sobre el resto de 1000 ofertas que hay todas iguales. Claro, pero por eso dentro de recursos humanos hay perfiles especializados en esa parte, claro, que saben de marketing y muchas veces vienen incluso de formaciones de marketing o de comunicación y nos complementamos muy bien. Pero al final hacen falta muchos perfiles diferentes en los equipos de recursos humanos. Diversidad de Sí. Pero yo creo que en general en todos los equipos. Sí. Sí, la parte de marketing al final es venderte. Yo he hecho cursos de ventas, he hecho cursos de definición de producto, porque me llama, es lo que hemos estado comentando antes fuera de cámara, ¿no? Ya no solo es aprender el nuevo lenguaje de programación que está de moda o el nuevo algoritmo que como mola, que está todo el mundo hablando de él, sino trabajar en esa parte de soft skills y aprender cosas que no tienen nada que ver con nuestro día a día, porque tenemos que tener la capacidad de, si hago un curso de teatro, todo lo que aprenda en improvisación de teatro, podérmelo llevar luego a la hora de hablar con un compañero para poder improvisar sobre la marcha de. Entonces,
yo creo que hay muchas disciplinas que podemos aprender cosas que nos vale para nuestro día a día. Entonces creo que es importante aprender muchas cosas y luego saber aplicarlas a nuestro trabajo del día a día de estar ahí programando. Con independencia de que lo de programar es lo más, para los técnicos es lo más fácil. Y con el tema de inteligencia artificial, pues ahora se nos va a simplificar más la vida a la hora de desarrollo. Pero también habrá mucha gente a la que le cueste esa parte. Hay gente que no le gusta. Claro, Sí, no sí. le gustará. No, hay y gente que no le tendrá- gusta. Y tendrá esa dificultad que también otros tienen con esa parte de venderse o de... Claro. Pues con la IA yo creo que también está pasando, que hay perfiles que no se van a terminar de adaptar. Pues se quedarán fuera. No, con la IA se quedan fuera. O sea, quedan fuera del mercado. Sí, sí. Posiblemente. Y con la soft skill igual, o sea, hay gente que dice, no, yo es que en mi trabajo me expreso muy bien y hablo muy bien. Y después le ves en el bar, café, no sé qué. Es como, ¿cuándo practicas soft skill? Siempre. Escucha Todo el rato. tía con tu padre, con tu pareja, con Siempre, tus amigos, sí, comunicación con todo. Y al final cuando llegues al trabajo te saldrá de forma innata. Ya no es que digas, es que en el trabajo tengo que estar pendiente. No, al final te sale solo, practicando. Claro. Cuanto más mejor. Dar charlas es muy importante también. Yo O sea, siempre lo digo. dar charlas, compartir conocimiento te ayuda a afianzar sí. los tuyos. Sí. Doy clases en algunos sitios y es importante porque para prepararte la clase tienes que entenderlo. Claro. Claro. El Entonces- patito de goma. Claro, sí. De explicárselo. Sí, claro, es tal cual. Entonces creo que es importante y los informáticos no lo solemos hacer ese tipo de exposiciones. Ya. Y nos cuesta, o sea, yo hablo ahora ya después de muchos años, pero que al principio subir a contar no sé qué a los compañeros, un código te pone nervioso. Sí, claro, pero hay que solventar esas barreras. En la formación que has hecho tú estás haciendo. Estás haciéndola. Estoy haciendo. Terminamos en un mes justo. Pues ahora que ya sabemos la situación actual de la IA, en vuestra formación, por ejemplo, os hablan de estas soft skills, os invitan a potenciarlas, pero al final es lo que va a marcar la diferencia. Pues El Raide colabora mucho en esa Es- parte, sí, ¿no? en ese proceso. prometo... Pero cuéntalo que tú, ¿cómo que lo has vivido? Esto es broma interna porque como que tuvimos el primer periodo de hablar mucho de IA y tal y al final pues acabamos hablando casi que de geopolítica. Qué bien. Es verdad, Sí. Sí, pero pues sí, bueno, sí y no. A mí me está gustando mucho personalmente porque siento que en la FP, que bueno, ahora lo llaman grado superior, yo siento que es como un poco un eufemismo, es lo mismo, pero sí. Bueno, es que creo que lo han separado, que ahora hay FP de grado superior y FP de grado medio. Sí, sí. Sí, ¿No? justo. Que son como dos niveles. Y por debajo del grado medio no hay nada. Ya vi. La ESO. Sí, La formación la ESO. profesional. No, No. debajo del grado medio está la formación profesional básica. Está básica, media y superior. Anda, pues mira. Bueno, no. Bueno, pero este año, ¿no? El año que viene igual lo Me cambian. quedo, sí, se me ha quedado. Pero bien. Pues, bueno, a mí me gusta llamarlo todo FP, pero porque, no sé, como lo de los Sí. títulos a veces me raya. Pero, pues me está gustando mucho porque siento que a veces tenía compañeros que simplemente copiaban y pegaban hasta que funcionase. Y claro, yo a veces tenía una especie de insatisfacción de no estoy entendiendo nada y a mí, pues yo qué sé, a mí me gusta como abrir las cosas y ver cómo funciona y como tal. Y sí que sí que nos animan, pues por ejemplo, yo en clase no estoy parando de preguntar qué diferencia hay entre esta función y esta otra, tal, etcétera. Y de repente, pues en vez de colapsar al profesor de preguntas que podría buscar en internet, estoy usándolo mucho como segundo profesor. Nos animan a usarla, como a investigar por nuestra cuenta, implementar en nuestros proyectos cosas y pues apañárnoslas, pero también nos animan a aprender a no depender de ella, a usar Claro. también Es una Google. herramienta, ¿no? Claro, por ahí va, ¿no? Porque al final la IA te puede ayudar a potenciar mucho la parte técnica, pero tienes que desarrollar tu perfil más de pues, competencias, porque eso la IA no va a estar ahí para ayudarte muchas veces a elaborar un discurso en un momento en el que tienes que improvisar. Total. Entonces no sé si por ahí se está potenciando. Yo sé que hay formaciones que están muy actualizadas. Por lo que dices, la que estás haciendo tú lo está, ¿no? Pero al final no sé si todas. También damos charlas en clase, como que pues algo que no hayamos visto en clase nos animan pues a todo el mundo a salir y chulo. explicar algo nuevo, y también nuestros proyectos, y también creo, y bueno, y hay un mini módulo
de soft skills y pues LinkedIn y cómo hacer una entrevista. Y que yo, por ejemplo, salí de la FP como, bueno, del grado superior. Voy a empezar a decir grado superior, en verdad. Me retracto. Será mejor. Esto lo cortamos, ¿no? Sí. Luego editamos. Pues, y no tenía ni idea de cómo hacer una entrevista, de cómo hacer un proceso de selección, como que eso, el mundo de la foto, pues yo lo viví o lo sentía muy diferente. Y sí que a veces le pregunto mucho a ChatGPT, me han escrito esto, ¿cómo debería responder? Tal. Pero sí, yo creo que en el máster nos están formando bastante como también, pues eso, prepararnos para la empresa. Claro, de hecho, spoiler, autobombo, T-Rider lo que dedicamos es un poco a eso, o sea, a marcar esa diferencia de cuando estás en un FP, en una formación normal, técnica, a decirles, muy bien, y ahora cuando lleguéis a la empresa real, lo que os va a necesitar para vuestro día a día es esto. Claro, es que es todo lo que no todos los centros tienen ese apoyo, es que es súper importante. normalmente te hacen política, pero al fin y al cabo es el sistema educativo. Sí, sí. Que no te deja ni esas horas, ni eso no sé qué, porque... No, pero es que va más lento, siempre va más lento que y más en nuestro sector, ¿no? Tenéis unas horas, pero es que lo de FP, esto de FOL, orientación a formación de orientación laboral, tú te ves esos cursos y dices tú. Pero si es el mismo PDF del 2008 que has utilizado en los últimos 25 cursos. Será el mismo que vi yo cuando estudié FOL hace igual dices tú. 30 años. Sí, sí. Que sí, que las leyes están muy bien saberlas. Joder. Es necesario porque te tienes que proteger luego como trabajador ante abusos y todas las movidas. Pero es que siempre era como que el último módulo era el de la entrevista de trabajo, porque al final estaba relacionado, porque es al final cuando empiezas a hacer eso. Pero es como el temario de historia, que cuando estás llegando al final sí es como lo más actual, pero lo que nunca se da, nunca hay tiempo para darlo. Entonces es como que no te hacen la entrevista o luego no practican esos míticos ejercicios en clase. Pues qué pena, porque al final, bueno, ya nos hemos ido un poco del tema, pero al final esa parte es lo que te acerca a la vida real, ¿no? Y al final por eso surgen tantas dudas como puedes tener tú o cualquiera de tus compis. Y ese miedo a recursos humanos, a contactar, a enviar currículums, a cómo hago esto, cómo me presento, ¿no? Pero bueno. Totalmente. Qué suerte que estéis aquí vosotros. Para aterrizar esta El miedo a los ogros de recursos humanos, que realmente no son tan ogros. Claro, es que luego Sí. nos Hablamos de pintan... hay que humanizar a recursos humanos, que parece surrealista. Es que vamos a ser compañeras al Claro. final, o sea, si es que no tiene ningún sentido. Demonizar a recursos Yo humanos, siempre ¿no? digo, al final buscamos personas que trabajen en nuestra empresa. Entonces, queremos trabajar, aunque sean en otros departamentos, buscamos a alguien que encaje. No vamos a hacer nada horrible, ni pasarlo fatal, ni mucho menos. Claro. Y menos en perfiles junior. Yo además, o sea, como que pienso mucho, no lo sé, esto a lo mejor es prejuicio, pero entiendo que en recursos humanos se suele estudiar o se suele venir como de psicología o algo así. Bueno, no lo sé. en realidad yo sí que he estudiado psicología, pero bueno, hay también un grado en relaciones laborales que es muy común, pero hay gente que viene de marketing, gente que viene de ADE, gente que viene de Derecho, gente que viene de Física, tengo también colegas de otras empresas que han estudiado Magisterio, Ciencias Políticas, mi compañero, por ejemplo, o sea que en realidad... Luego tú haces un máster de recursos humanos que focaliza al final todo lo que tú hayas estudiado de cualquier cosa, lo canaliza y ya de ahí te especializas. O sea que... Claro. Qué guay. Claro, pues no tenía ni idea. Mi prejuicio era que la gente tendría normalmente más empatía, como a nivel general, porque claro, era como pues has estudiado, bueno, y al trabajar tanto con gente y tal. Y bueno, y de hecho quería hacer una pregunta de recursos humanos también sobre lo que has dicho antes. Bueno, es una pregunta abierta, pero siento que es muy focalizada. Como no sé cómo de común es saltar tanto de palo y como llevarte el conocimiento de un lado a otro y todas estas, como lo de las habilidades transversales. No sé si soléis buscar, pues eso, muchos perfiles que, pues aquí nos dijeron adaptación al cambio, tal, etcétera. ¿Es realmente tan importante? Sí.
Sí, sí que es muy importante porque al final el mundo de la tecnología cambia a un ritmo brutal y tú tienes que tener esa capacidad de adaptarte, más que aprender, que también es súper importante saber de tecnología, pero como decía Elías, no tener unas bases, tener esas capacidades para poder adaptarte, para poder encontrar recursos. Pues a lo mejor no sabes hacer X, pero sabes a quién tienes que preguntar, porque sabes quién puede saberlo, sabes escuchar, apuntar, anotar, replicar, ¿no? Al final. Y es súper importante, pues cuando cambias de sector, al final te vas llevando el aprendizaje de todos los sitios en los que has estado. Y en el mundo de la consultoría, además, creo que viene fenomenal. Sí. Ahora no sé si quieres puntualizar algo tú, pero en el mundo de la consultoría, cuando tú te enfrentas a un cliente, el cliente puede ser de cualquier sector. Entonces, al final, todo lo que sepas de ese sector o de otros sectores, pues son puntos de vista que suman. O sea, nunca resta. Siempre o suma o a lo mejor en ese momento... Lo de las ofertas de LinkedIn de valoramos extra saber de coches y cosas así. Claro, es que no es lo mismo a nivel consultoría, no es lo mismo que se hace una consultoría de atención al cliente para alguien que vende coches que para alguien que tiene una fábrica o vende, no sé, pescado fresco o que fabrique... O inversión en bolsa. O inversión en bolsa, claro, cada uno. Educación. Y cada cliente te haces un máster de ese sector. Ahora vas a un cliente y tienes que aprender para ayudar a un cliente a mejorar su proceso de ventas, por ejemplo, el proceso estándar de ventas. Tienes que saber cómo trabajan, tienes que saber cómo su equipo comercial hace una captación de nuevos clientes y cómo lo convierten en clientes y cómo lo hacen una oferta. Entonces, eso lo tienes que aprender de cada sector, de cada cliente. Entonces, la base más o menos es la misma, pero tienes que aprender cómo trabaja cada cliente. A mí me parece fascinante, hay gente que no. Ahora entiendo a mi profesora de base de datos diciéndonos todo el rato como hay que saber de todo para hacer esto. Hay que aprender a normalizar, ¿no? Eso no es el mantra de todos los profesores de base de datos. Hay que normalizar. Y limpiar los datos. Y limpiar los datos. Y más ahora, ¿no? Ahora con la IA hay que normalizar, limpiar los datos y dejarlos preparados para los algoritmos. Y ahora juntando lo que estábamos hablando un poco, tanto la parte de soft skills y la parte de adaptarse a las empresas, tú que has pasado por muchas zonas diferentes y empresas diferentes, ¿cómo has enfrentado a lo largo de tu carrera las entrevistas de trabajo, los procesos de contratación? Porque creo que es muy interesante una persona con tanta experiencia saber todos los saltos que ha dado para gente que va a empezar a pasar por ahí. Yo, en los primeros años de cambio de trabajo, ¿vale? Venían a buscarme. Esos fueron los primeros, porque como me conocía mucha gente, tuve la suerte, empecé cuando Internet, entonces conocía mucha gente por Internet en aquella época con los que aún sigo teniendo trato. Entonces, gracias a esa red de contactos, que ahora sería el equivalente a LinkedIn, ¿no? Gracias a esa red de contactos, los primeros cambios fueron entrevistas muy sencillas, por así decirlo, ¿vale? Luego, el resto como consejos, que bueno, también ella lo sabe mejor que yo, siempre hay que preparar la entrevista. O sea, yo siempre cuando he ido a una entrevista de trabajo me preparo la entrevista, he investigado qué va la empresa, he investigado qué vende o qué hacen. Si conozco a alguien que conoce a alguien que ha trabajado ahí, intenta informarme. O sea, yo siempre he hecho una especie de estudio de con quién voy a hablar. Si sé quién me va a entrevistar, la he buscado por las redes sociales para ver su tono, si publica, no publica, para ver ese tipo para saber con qué persona voy a hablar, para saber si tiene algún hobby, porque a lo mejor coincidimos que nos gusta el cine. Entonces la entrevista ya sé algo, porque al final es lo que tú dices, ¿no? Demonizamos a los entrevistadores y no. Es una persona que tiene hobbies, que le gusta hacer deporte, que le gusta ir al cine, ¿verdad? Claro. Sí, tenemos vida. ¿Tenéis vidas? Os va a sorprender, pero tenemos vida. Entonces, es una persona... ¿Qué pasa? Que hacen un montón de entrevistas y juegan como con ventaja, ¿no? Porque juegan con un poco de ventaja. Pero bueno, al final es
perder el miedo a ir a las entrevistas, hacer muchas entrevistas. Mientras más entrevistas haces, más experiencia tienes. Entonces llegará un momento que tendrás no la misma experiencia del equipo de recursos humanos, que siempre está entrevistando, pero sabrás lo que quieres, porque tienes que ir claro con qué es lo que quieres, cuánto estás dispuesto a ceder, cuánto no, qué es lo que te interesa. ¿Me muevo por pasta o me muevo por proyectos? Pues todo ese tipo de cosas, antes de entrar a la entrevista tienes que tenerlas claras o haberlas estudiado y ensayar. Si tienes un amigo o una amiga o tu padre que te ayuda a ensayar una entrevista. Sí. Y además con ChatGPT ahora, hazme un listado de 50 preguntas y que alguien que me las haga. No, y te las hace ChatGPT. O que te las haga ChatGPT y te lo pones y ensayas. Claro. Sí. Porque además ya no son por lo menos las que yo he ido, no son entrevistas tipo que van a pillar y con trampas. ¿Tiene alguna entrevista trampa? Porque yo, mi hermano, que tiene... He tenido algunas de trabajos en grupo que vigilan, pero todo eso hay 1000 manuales de cómo sobrevivir a eso. Entonces, pero ya no sé, ya no se hacen el tipo de... Es que yo, claro, al final realmente sí que hice prácticas antes de la pandemia, pero yo empecé a trabajar como tal después de la pandemia. Ya todo había cambiado mucho porque ya todo se había tenido que mover al online. Entonces yo creo que antes sí que habría un poco más de ir a pillar, pues por experiencias que me han contado personas cercanas y demás, pero yo he estado en varias empresas, también he sido consultora de selección, o sea, no solo he trabajado dentro de la empresa, sino también para clientes, y nunca... yo nunca he vivido ese tipo de proceso, pero al final es que yo creo que yo lo pasaría peor que la persona. Pero al final, cuando estás hablando con una persona y creas un ambiente incómodo, el ambiente incómodo es para los dos. Sí, total. Es que no... Y que muchas veces no cómo cortarlo, en plan, ¿cómo salgo de aquí ahora? Sí que me ha pasado de hablar con alguien y que de repente la actitud de la otra persona no sea muy buena y la cosa se ponga rara. Pero no de yo directamente provocarlo. Sí que intentamos poner a las personas en situaciones para conocer pues, cómo se comportan ante ciertas situaciones, para ver pues, a nivel de competencias si hay ese encaje, pero no es para que lo pase mal la persona, ni mucho menos. Esto me recuerda a quién fue el culpable de la muerte de la mujer del ejercicio de Cristóbal. Yo creo que eso no lo he hecho. Sí que nos contó. No hagas spoiler, igual es que también... Igual le toca la próxima sesión, ¿no? No, yo las he tenido todas. Cuéntanos si quieres. O sea, Eso fue una dinámica de grupo que hicimos en el máster el año pasado con este hombre, con Cristóbal, que básicamente nos dividía por grupos y había una historia de una mujer que le había puesto los cuernos a su marido con otro y que un día se fue con el otro, se quiso quedar a dormir en casa del otro, el otro dijo que no, que se tenía que ir a su casa, que se iba a pillar, que no sé qué. Y la señora cruzó por una zona en la que había un loco y el loco, pues que estaba loco, la cogió y la mató. Entonces te preguntan de quién es la culpa, que la mujer se haya muerto o que la hayan asesinado. Entonces se ponen como en un grupo y tienes que llegar a un acuerdo con tu grupo de quién es el culpable de la muerte de la mujer. Entonces claro, cada uno tiene que ir sopesando sus razones, no sé qué. Entonces como una dinámica que se hacía antes en las entrevistas de trabajo, eso tengo entendido, que es donde ves quién tiene actitud de liderazgo, quién es más conciliador, quién está, no sé qué. Entonces, como que él va luego mirando los grupos y luego dice, pues es que en verdad da igual de quién fue la culpa de lo de la mujer. La cosa es que habéis salido todos y habéis sacado todas vuestras personalidades, las peores y las mejores. Entonces, como que te hace un análisis y me hace mucha gracia. Hay dinámicas muy chulas. Lo que pasa es que, claro, pues al final, cuando se pierde la presencialidad, ahí te pierdes muchísima información de la comunicación no verbal. Entonces, bueno, pues hay adaptaciones para hacerlo online, por Teams, sin ningún problema y tenemos herramientas. Yo siempre digo también cuando van a hacer entrevistas que tienen que ser muy transparentes y ser vosotros mismos, de verdad. Claro, No sí, tal cual. Aparentar un perfil o aparentar algo que luego no llega a ningún lado. Y además las primeras entrevistas, ir con nervios es normal. Claro. Pues has encontrado un vendehumos de que digas tú. En entrevistas. Madre mía, vaya pisto que me está contando. En entrevistas o proyectos también, para todo. No, o sea, andan de... Muchos perfiles, sí, ahí de... Me ha pasado varias veces de, bueno, yo con quien quiero hablar es con el equipo técnico, esto es un trámite. Uy. Es como... Pues vale. Pues igual no llegas a eso, pero... Claro, tienes que entender que esto es un proceso y al final la parte técnica es muy importante
Pero el primer paso soy yo. Pero el primer filtro lo estamos haciendo Claro. aquí y también ahí estás demostrando un montón. Que no lo has superado. Así me estás demostrando que no lo has superado. Ni que vas a llegar. Claro, qué interés tienes en la empresa Madre si mía. no quieres tampoco escuchar, ¿no? No quieres ni preguntar. Pues es lo que decías, al final tienes que... Tienes que preguntar, tienes que interesarte Es que, por la empresa también, claro, tienes que generar ese tipo de... yo lo veo- ¿Vosotros qué hacéis? ¿Y cuáles son vuestros clientes? Y ese tipo de preguntas. Pero más que por Genera hacer interés. preguntas de relleno, que muchas No, veces pero para hay generar gente que te interés. viene con 2 preguntas apuntadas Con y el check, dices, la lista de check. Bueno. De- que está bien, pero más que por eso, sino porque al final es un proceso de conocerse mutuamente. Claro. O sea, para nosotros también es muy importante que la persona nos conozca porque queremos que entre y se quede. Si no nos conoces durante el proceso, luego evidentemente hay un montón de cosas que se van viviendo una vez entras y vas conociendo más y te vas adaptando, pero si no haces las preguntas en el momento de hacer las preguntas, luego cómo tomas la decisión. Ya, Y total. también, súper importante lo que comentaba Elías, tienes que saber lo que quieres y lo que vas a arriesgar, ¿no? Porque al final arriesgan las dos partes. Tú haces un cambio, que al final siempre conlleva un riesgo, y la empresa arriesga también apostando por ti, por así decirlo. Entonces tienes que saber hasta dónde vas a llegar, qué es lo que quieres, cuál es el rol que te interesa, si el programa de beneficios te aporta, pues todo eso al final, y eso tienes que hablar mucho contigo y hacer muchas entrevistas. Claro, eso es otra cosa que os quería preguntar, como sobre todo con referencia a los juniors, que yo sé que hay un montón de títulos, se pueden tocar un montón de palos. A mí me alivia muchísimo pues saber que hay gente como tú que ha saltado de cosas tan diferentes, pero si no sabes, ¿no? Nos decía Cristóbal, ¿dónde os veis en 5, en 10 años? ¿En qué puesto? Y es como, claro, hay tantas cosas que yo siento que hasta que no pruebe, esto de cara a entrevistas, a contar a la empresa, se siente a lo mejor un poco como, mira, esta persona pues no ha investigado lo suficiente o... ¿Pero ese tipo de preguntas se hacen? No necesariamente, sí que sé que en algunos procesos pues sí que interesa para saber ciertas cosas, pero es casi más para conocerte, no tanto para juzgarte. Ah, vale. O sea, no es para, ostras, no sabe dónde quiere estar en 5 años. Más en 5 años. No, es más pues, ver Ha si... cambiado toda la tecnología. Claro. Se ha trabajado en tecnología en 5 años. En 5 meses también. Entender, Por eso. claro, entender cómo te planteas tu carrera, si has pensado dónde quieres estar, porque luego no sabemos dónde vamos a estar. Pues fíjate, hace 5 años tú pensabas que ibas a ser consultor. No. Claro, yo tampoco. Hace 5 años estaba empezando en el mundo de la tecnología. Pues yo no sabía que iba a trabajar en un partner de Microsoft, por ejemplo, ¿no? Y ahora me encanta y no me veo trabajando en otro tipo de empresa por ahora, ¿no? No sabes, pero sí que el cómo respondes, el haber pensado en tu futuro, el haber planteado ciertas dudas sobre tu perfil, porque al final, vale, he estudiado HTML, React, Angular, .NET, vale, pero ¿Tú cuántos más? ¿y cómo lo quieres, qué quieres hacer con eso? Claro. Igual es más para diferenciar entre la persona conformista e inconformista, a ver cómo... Pero es que evoluciona. yo creo que depende, porque depende mucho de cómo se plantee el perfil. Hay unas competencias que son importantes para el perfil y entonces, dependiendo de esas competencias, cómo quieras medirlas, haces un tipo de preguntas, otras, valoras unas cosas, otras. Entonces, es que al final hay hueco para todos y todas. Qué guay. Pues aprovechando esto, os iba a preguntar, como si pudierais, ¿qué le diríais a vuestro yo junior? Esa es muy Pregunta buena. emocional. ¿A cuál de los yo junior de Elías? Qué bueno. ¿A cuál de mis yo juniors? No, espera, que se me ha apuntado porque hay cosas importantes antes de ponerme a divagar. Me encanta, venís súper preparados. Y ojo que esta es la última pregunta porque no nos da tiempo más. Oh, ¿Ya? Estamos ¿Ya? casi terminando. Es que Casi vamos terminando. pasando, estamos ahí a puntito. Vale, yo lo he estado pensando, ¿vale? Y esta me la he apuntado porque creo que es importante. Porque vale para todo el mundo. Porque, ¿qué me he apuntado, ¿vale? ¿Qué le diría yo a mi yo junior? No tengas miedo a preguntar. Porque al principio todo nos pasa. No entiendo nada, no sé de qué va y lo que hago es callarme y diré, porque no quiero parecer idiota. No, mentira. Busca un mentor. Busca a alguien que sepa explicar, que te sepa contar las cosas, que te dedique ese tiempo. Y luego a nivel de yo senior, ese tiempo luego se agradece. ¿Vale? Prioriza aprender los fundamentos, porque la base al final es de todo. Yo
yo estudié FP, ¿vale? Y el primer año de carrera, todo lo que se enseña en la carrera es lo que yo ya tenía aprendido de FP, porque son todos los fundamentos de base de datos. Bueno, ahora ha cambiado, ¿no? Ahora los fundamentos con el CICD y todo este tipo de nuevas metodologías, pues bueno, todo eso ha cambiado, pero son fundamentos al final necesarios. La algorítmica, base de datos, etc. Desarrolla los soft skills también, que yo creo que es muy importante, y sé paciente, porque esto va muy rápido. Esa es muy buena. Uy, pero qué contraste, ¿no? Sé paciente Sí. porque va muy rápido. Sí, porque muchas veces... Claro, es que- llegar ya aquí a 10, Fíjate, cada día salen 10 tecnologías nuevas. Muchas tecnologías. Me abrumo. Claro, entonces por eso es ser paciente, porque, vale, yo estoy aprendiendo esto, pero es que ha salido otra cosa nueva, vale, me voy a tirar la nueva. Y es que ha salido otra nueva, mañana sale otra nueva. Y las nuevas versiones. Y las nuevas versiones y no sé qué. Por eso, como cambia tan rápido, sé paciente, porque como salen 10 cada día, realmente se queda una buena al final. ¿Qué pasa? Que cuando lleves 15 años trabajando, con una especialización, verás las cosas y dirás, esto no vale para nada, esto no vale para nada, esta es interesante, voy a dedicarle un tiempo a ver de qué va. Pero al principio, a yo junior no, porque siempre queremos aprender lo nuevo, que siempre queremos... Ay, cómo mola este algoritmo nuevo, no sé qué, ay, cómo mola esta metodología nueva de hacer TDD. Sí, No. llegas al cliente y no puedes. Claro, por eso, Y por eso. luego- Yo creo que es lo importante, para mí, no tengas miedo a preguntar, busca un mentor, prioriza los fundamentos, desarrolla soft skills y sé paciente. Magnífico. ¿Y para ti? ¿Qué me dirías a tuyo junior? Pues... Bueno, no hace tanto. Si fuera ayer, ¿no? Yo me diría aprovecha todas las oportunidades que se presenten, porque al final te va a dar miedo. Pero bueno, vas a aprender y si lo haces mal, pues ya habrá alguien que te corrija, ¿no? Que al final a veces ese miedo nos frena y nos perdemos muchas cosas. Fórmate mucho en lo que quieras, pero al final es súper importante tener esas bases, estar actualizada y conecta con mucha gente. Muy top también. Empatía. Networking. Habláis muchos de las bases, ¿no? Vale, o sea, no están los míticos. Bases para ti fundamentales técnicas y de soft skill. A ver, entre los dos que... Yo también las tengo apuntadas. Ah, mira. Yo pensaba que me iba a pillar ahí, ¿eh? Lo importante me lo tengo apuntado porque luego me pongo a hablar y se me va. Yo creo que he respondido con la primera Con la pregunta. primera ya, Sí, ya, al final ahí no- adaptación al cambio, comunicación y empatía. Al final es que somos personas, aunque trabajemos con tecnología o no, delante de una pantalla de ordenador o con una persona al lado, vamos a trabajar en equipo. Trabajo en equipo. Y orientación al cliente que decías. Y orientación al cliente, claro, sí que, y es verdad que pensándolo, no solamente en caso de que trabajes en una consultora tecnológica, una consultora que dé otros servicios, que preste otros servicios, cuando trabajas en cliente final, yo creo que también hay una orientación al cliente interno. Tus Que, clientes son tus o sea, compañeros. yo, por ejemplo, Claro. trabajo dentro de una empresa, pero al final doy servicio a unas unidades de negocio. También tengo que tener esa orientación al cliente. Tú tienes tus clientes que son las Claro. unidades de negocio, claro. Yo tengo apuntado de A ver, Ya se me ha quedado. que las bases que no, porque luego me pongo a hablar y las cosas se me despistan, ¿no? Entonces, porque pues, así. Entonces yo creo que es importante fundamentos sólidos en base de datos, redes, sistemas operativos, algoritmos, estructura de datos, en los principios de programación, los de toda la vida como programación orientada a objetos, como los actuales o más modernos de principios SOLID, patrones de diseño, herencias, todo este tipo de cosas. Habilidades de desarrollo de software, que son control de versiones, test de integración, CICD, toda la parte de DevOps, que es muy importante cada vez más, toda la parte de automatización de despliegue de infraestructura, todo ese tipo de cosas. Y luego, que esto ya no es, pero tenemos que ser capaces los técnicos de adaptarnos, y adaptabilidad y aprendizaje continuo, tengo apuntado. Vale. O sea, tenemos que ser capaces de la famosa resiliencia, ¿no? Que se puso de moda después del COVID, pues tenemos que ser capaces de adaptarnos a lo nuevo porque cada día hay 300 cosas nuevas.
Y cada vez más deprisa. Y cada vez más deprisa. y hay Y se va a que- potenciar todavía más con la parte de inteligencia artificial. Elige tus batallas. Y esa es otra importante, sí. O sea, para- No te pelees por todo. Qué poético. Uy, qué buena, pues que tienes Pero toda la es razón, ¿eh? verdad, es que Sí, tú- sí, sí. la energía que tienes no es infinita, Claro. entonces elige, porque al final si no... Claro, entiendo que al final en el mundo empresa tal trabajas con muchos equipos y encima en distintas jerarquías, gente por debajo, gente por encima, y que imagino que, bueno, pues a mí me pasa yo sola con mi pantalla que me falla el código y me enfado conmigo, imagino que al final habrá a veces Es mucha que es muy tensión, fácil ¿no? echarle la culpa a la persona Mm, que tienes al lado al final, y yo creo que ahí claro. hay que... Por eso la empatía es tan La importante. empatía es muy importante. Porque al final trabajar en equipo no es fácil. Y lo habrás visto en trabajos del máster, pues lo vas a ver. Todos los días. Porque al final es que todo yo creo que se resume en eso, es que somos personas al final. Pues muy bien. Me parece, es que además me parecen muy buenas conclusiones. Sí, sobre todo la última. Madre mía. Nada. Es que tus batallas, es que verdad, poco se habla Es de que- eso, pero realmente se te va muchas fuerzas en batallas que dices, ¿para qué Sí. me meto en esto? Muchas Claro, que no merecen la aporta, pena. claro, dices, ¿qué me Muchas no aporta merecen la pena. ganar esta pantalla, que cago pegándome con esto. Maki, ¿tú cómo sintetizarías Pues todo este más mi sentir que el sintetizar, como que me voy con mucho alivio porque, claro, te metes en LinkedIn y, bueno, no sé, a mí a veces me asusta y pues lo que has dicho de que somos personas y también como toda tu trayectoria, como de que se pueda cambiar de posición tal y que te puedas llevar de un lado a otro y que al final, pues, bueno, yo creo que, bueno, no sé si a todo el mundo, pero la idea de que pues vas a estar en un trabajo pues que sea lo más agradable para todo el mundo posible y que al menos, no sé si en este mundillo y en otros no, pero como que se centre la gente tanto en eso de cómo trabajar bien en equipo, pues a mí me quita un peso de encima porque sí, gracias. Nada, ya ves. Brutal. ¿Y tú? ¿Cómo sintetizarías la experiencia que es de junior a senior, por ejemplo? De junior a senior. Pues es un proceso divertido en el fondo. Si te gusta, para mí, fuera Tiene de... que gustar, ¿no? te Si no tiene- te dedicas a esto. Si no te dedicas a esto, te tiene que gustar. Luego, sí, pero yo creo que es importante aprender más cosas, no solo nuestro código de programación. Eso es muy importante. Tener empatía, como bien ha dicho, que es importante tener empatía porque todos somos compañeros. Y siempre llevar una actitud positiva. Y luego, al final, la transformación que dices de junior a senior nos pasa a todos, ¿no? Entonces, intentemos hacerlo lo más divertido y más fácil para nosotros y para todos, al final. Yo creo que es lo más importante. Y que no se te olvide que fuiste junior, también es importante, Claro. yo creo, porque a veces cuando haces entrevistas, ahora no me viene ningún ejemplo a la cabeza, si no os compartiría, pero cuando haces entrevistas tienes que tener claro que al final la persona que está delante a lo mejor no ha tenido esa oportunidad de aprender que has tenido tú, o porque ha empezado más tarde, o porque acaba de terminar la formación, o por lo que sea. Entonces, bueno, Hay que ser un buen Recordar. compañero, ¿no? Hay que ser un buen compañero. sí, Y un poco resumido, o sea, al final eres senior ahora, pero igual mañana ha salido la Mañana inteligencia artificial y eres junior en Sí, sí, inteligencia claro. artificial porque acaba de salir, o sea que realmente nunca vas a dejar de ser junior. No, en informática a nunca, nivel siempre de hay cosas tecnología, nuevas. Lógico, ¿no? Además, nadie nos dice que de aquí 2 años salga algo nuevo que digamos, Eso es es. que esto es a lo que me quería dedicar toda la vida y no lo sabía. claro. Qué guay. Y más aquí porque es que cambia muy deprisa y cada vez más deprisa. Sí, sí. ¿Y tú, Ana? Desde ser medio junior cogiendo experiencia, ¿cómo ves todo este mundo? Lo veo todo muy rápido, muy rápido. Y una curva de aprendizaje muy alta. O sea, muy alta, no muy pronunciada, mejor dicho, sería la palabra. Exponencial, ¿no? Es exponencial, un crecimiento muy exponencial. No veo muy complicado lo de ser senior, pero sí que veo que... O sea, Al final volvamos a empezar, la entrevistamos a ella, ¿no? no veo muy complicado, si te gusta, llegar lejos en una cosa en concreto, pero también, igual que no veo muy complicado eso, no veo muy complicado que te acostumbres, que te aburras y tal. Entonces, ver experiencias como la tuya, en las que
ha sido por tocando tantos palos, creo que es muy inspirador porque nos da que pensar con que no estamos terminando de aprender ahora mismo, sino que tenemos como un montón de tiempo por delante, un montón de capacidad de ir cambiando cuando nos dé la gana. Entonces, me he explicado mal al principio, pero creo que está guay porque puedes ser senior en muchas cosas a lo largo de tu vida y a la vez pues ser junior. Es que el seniority al final es la experiencia. Por eso, pero que puedes tener como hay gente experiencia en de muchos 60 sectores, me parece años guay. que han trabajado en un montón de sitios también y que no son de tecnología pura, pero mola hablar con ellos porque te dicen, yo cuando cortaba pinos no sé qué, y dices, ostras. En nuestra empresa hay muchas personas Sí. que vienen, Sí, pues sí, sí. por ejemplo... Es una de las preguntas que hacen que en la vienen- entrevista. No, pero ¿Cortas al final, pinos? para consultoría es súper importante conocer el negocio, entonces a lo mejor vienen perfiles que han estado en el mundo de la construcción 35 años, bueno, tanto no, pero 30 años y el final de su carrera lo dedican al mundo de la tecnología para ayudar a empresas de la construcción a transformar ese negocio. Entonces, sí, pues, tenemos de todo. Sí, tenemos de todo. Está 15 años haciendo reformas en acondicionado. Mira. No, pero es que Pues siempre mira. alguien tiene algo que... Es que al final siempre alguien con más años de experiencia, más años de vida, tiene algo que contarte y que enseñarte, siempre. Lo que pasa es que tenemos que ser suficientemente inteligentes para oírles, querer oírles, e intentar asimilar lo que nos cuentan para aprovecharlo en nuestro día a día. Ya está. Totalmente. Muy bien, pues así que, Pues ahora sí que cerrando, ya así vamos. consigo Nos hemos pasado. sembrar las bases yo de todo esto. Me voy a quedar con fundamentos, de que tienes que tener una buena base sólida, paciencia, dentro de esa paciencia saber elegir tus batallas para que no te desgastes en el tiempo y cerrar con una frase de una amiga mía que es sin miedo al éxito, ¿no? Equivócate, crece, tanto profesionalmente como personalmente y para adelante, ¿no? Totalmente. Tampoco se muere nadie. Muy bien, muchas gracias, chicos. Muchas gracias A vosotros por invitarme. venir. Habrá que repetir, ¿no? Habrá que Cuando repetir. queráis, Cuando queréis, sois estáis siempre bienvenidos, María. Yo ya- La primera persona que repite. Tú ya sabes, te podemos invitar, bueno, tendrás unos censos, así que... Ah, Entonces vengo la semana que viene, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Esto ha sido bestial. Nos vemos en el siguiente con más contenido tech.